sin duda alguna le tenemos que hablar de la situación que ocurre en Venezuela. El conflicto popular en esta nación subió de tono porque además de las manifestaciones en contra y a favor del gobierno de Nicolás Maduro, se agrega una nueva decisión de la Asamblea Nacional. No le cuento más, vea la nota. El Grupo de Lima, excepto México, reconoció y expresó su respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien fue nombrado por este organismo como presidente encargado de Venezuela. A través de un comunicado, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú expresaron su apoyo a lo que consideraron una transición democrática a fin de realizar nuevas elecciones lo más pronto posible. Nuestro país anunció que mantendrá su relación con el gobierno actual encabezado por Nicolás Maduro. Estados Unidos y la OEA también extendieron su reconocimiento a Guaidó y la Unión Europea pidió elecciones anticipadas a Nicolás Maduro, apoyó la legitimidad democrática de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, pero no lo ha reconocido como presidente. Ante esto, Maduro acusó de intervencionismo al gobierno de Donald Trump, por lo que rompió relaciones diplomáticas con este país y dio 72 horas a partir de ayer para que el personal diplomático salga de su nación. La Asamblea Nacional considera que Maduro usurpa el poder por haber sido electo en un proceso que la oposición considera fraudulento y que no fue reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y la mayor parte de los países latinoamericanos. Los legisladores afirman que sus decisiones se basan en la aplicación de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de la Asamblea Nacional, que establecen que, en caso de ausencia absoluta del jefe de Estado, corresponde al presidente del legislativo ocupar de forma temporal el ejecutivo y convocar a nuevas elecciones. Esta posibilidad es rechazada por el actual gobierno, que, basándose en una sentencia del Tribunal Supremo de 2016, considera que la Asamblea Nacional está en desacato y, por tanto, sostiene que sus decisiones son nulas. Jesús Ortega Mendoza, 21 Noticias.